Nunca olvidaré la cara de David cuando deslizó el sobremanila por encima de su escritorio hacia mí. Era marzo. Yo acababa de cerrar el trimestre más fuerte de mi carrera. 3 contratos enormes con empresas que llevábamos persiguiendo literalmente años. Uno de ellos era una compañía farmacéutica que había rechazado nuestro software 4 veces antes de que yo llegara. Les tomó 6 meses de reuniones, presentaciones personalizadas, demostraciones en vivo y viajes a 3 ciudades diferentes. Pero lo cerramos. Y ese solo contrato representaba más de $1.200.000 en ingresos anuales. Entré a la oficina de David esperando felicitaciones. Tal vez incluso una conversación sobre promoción. Llevaba 9 años consecutivos superando mi objetivo de ventas. 9 años. Y no hablo de superarlo por un 5 o 10%. Hablo de entre 140 y 180% cada año. Había cerrado el año anterior con un 163% de mi cuota. David llevaba 3 meses como mi gerente. Lo habían promovido desde operaciones. Nunca había vendido nada en su vida. Me senté frente a él. Sonrió. Esa sonrisa incómoda que pone la gente cuando está a punto de decirte algo que sabe que no te va a gustar pero que disfruta diciéndolo de todas formas. Buen trimestre, Amanda dijo. Gracias. Tenemos que hablar de tu compensación variable. Variable. Así le llamaban al bono. Yo prefería llamarlo lo que era. El dinero que me había ganado cerrando contratos que nadie más en el equipo podía cerrar. Abrí el sobre. $32.400. Leí la cifra 3 veces. Luego miré el desglose. Luego volví a leer la cifra. Tiene que haber un error, dije. No hay ningún error. David, mi bono el trimestre pasado fue de 84.000. Este trimestre cerré más. Mucho más. ¿Cómo es posible que mi bono sea menos de la mitad? Se reclinó en su silla. Entrelazó los dedos sobre su estómago. Esa postura de superioridad que adoptan algunos hombres cuando quieren que sepas que ellos tienen el control. Amanda, hemos revisado tu desempeño con el equipo de liderazgo. Y la conclusión es que tuviste mucha suerte este año. Silencio. No fue una pausa dramática de mi parte. Fue que literalmente no pude procesar lo que acababa de escuchar. ¿Suerte? Repetí. El mercado estuvo muy favorable. Muchas empresas tenían presupuesto. La economía estaba bien. Honestamente, cualquiera de nuestros representantes podría haber cerrado esos contratos. Sentí que la sangre me subía a la cara. Respiré hondo. David, el contrato de la farmacéutica me tomó 6 meses. Viajé 12 veces. Hice 37 reuniones. Reconstruí toda la propuesta 4 veces porque sus requisitos cambiaban cada mes. Eso es suerte. Es un buen punto, dijo, como si estuviera concediéndome algo. Pero la realidad es que la estructura de compensación ha cambiado. Necesitamos ser más estratégicos con cómo distribuimos los bonos. No podemos seguir pagando cifras tan altas solo porque alguien tuvo un buen año. Y si estás disfrutando esta historia y quieres saber cómo termina, por favor dame un like y suscríbete al canal. Créeme, esto apenas empieza. Y comenta abajo si alguna vez has tenido un jefe que no valoró tu trabajo, porque necesito saber que no estoy sola en esto. Un buen año, repetí. David, llevo 9 años teniendo buenos años. Nunca he estado por debajo de mi cuota. Ni una sola vez. Lo sé. Y eso habla muy bien de ti. Pero también habla bien del entrenamiento que has recibido, de las herramientas que te ha dado la empresa, del equipo que te apoya. ¿Qué equipo? Lo interrumpí. Yo genero mis propios prospectos. Yo hago mis propias presentaciones. Yo negocio mis propios contratos. El equipo de soporte técnico aparece una vez cada 3 meses si tengo suerte. Bueno, esa es tu perspectiva. No es mi perspectiva, David. Son hechos. Amanda. Su voz se puso más fría. La decisión ya está tomada. Este es tu bono. Si no estás de acuerdo, puedes escalarlo a recursos humanos. Pero te adelanto que ellos ya revisaron los números y están de acuerdo con el ajuste. Me quedé mirándolo. 9 años. 9 años de madrugadas. De llamadas a las 11 de la noche porque un cliente en otra zona horaria tenía una pregunta. De fines de semana revisando contratos.
De cenas familiares interrumpidas. De vacaciones pospuestas. 9 años construyendo relaciones. Aprendiendo cada detalle de nuestro producto. Volviéndome experta en las industrias de nuestros clientes para poder hablar su idioma. Leyendo informes financieros de empresas que ni siquiera eran clientes todavía, solo para estar preparada cuando lo fueran. Y este hombre, que llevaba 3 meses en el puesto y cuya única experiencia en ventas era haber leído un par de libros de negocios, me estaba diciendo que tuve suerte. Entendido, dije. Me levanté. Tomé el sobre. Salí de su oficina. 2 personas me miraron cuando pasé por el pasillo. Podían ver mi cara. Todos en ventas podemos leer las caras. Entré al baño. Me encerré en un cubículo. Y me permití exactamente 2 minutos de furia silenciosa. Luego me lavé la cara, regresé a mi escritorio, y abrí mi correo. La gente que no trabaja en ventas tiene una idea muy romántica de lo que hacemos. Piensan que es sonreír, dar la mano, tomar café y cerrar tratos. Piensan que se trata de carisma. De suerte. De estar en el lugar correcto en el momento correcto. Y sí, esas cosas ayudan. Pero no son ni el 10% del trabajo. Déjame contarte lo que realmente hacía. Cada lunes a las 6 de la mañana, antes de que la oficina abriera, yo revisaba las noticias financieras. No las noticias generales. Las específicas de las industrias de mis clientes y prospectos. Leía informes trimestrales. Comunicados de prensa. Artículos de revistas especializadas. ¿Por qué? Porque si una empresa farmacéutica anuncia que acaba de recibir aprobación para un nuevo medicamento, eso significa que en 6 meses van a necesitar expandir su infraestructura. Y si van a expandir su infraestructura, van a necesitar nuevo software. Y si yo soy la primera persona en llamarlos después de ese anuncio, ya tengo una ventaja sobre cualquier competidor. Suena básico, ¿verdad? Pues ninguno de mis compañeros lo hacía. Ninguno. Luego estaba la parte de realmente entender el producto. Nuestro software era complejo. Muy complejo. Tenía 17 módulos diferentes. Cada módulo podía configurarse de cientos de formas distintas dependiendo de las necesidades del cliente. La mayoría de los vendedores memorizaban un discurso genérico y luego dejaban que el equipo técnico manejara las preguntas difíciles. Yo no. Yo me aprendí cada módulo. Tomé todos los cursos de certificación que la empresa ofrecía, incluso los que eran opcionales. Me quedaba después de hora haciendo preguntas a los ingenieros. Instalé el software en mi propia computadora y jugué con él hasta que pude hacer demostraciones sin ayuda. ¿Por qué? Porque cuando un cliente hace una pregunta técnica en medio de una reunión y tú puedes responderla en el momento en lugar de decir, déjame consultarlo con mi equipo y te regreso la respuesta, eso genera confianza. Y la confianza cierra contratos. Luego estaba el trabajo invisible. El trabajo que nadie ve porque sucede fuera de la oficina. Como aquella vez que un cliente potencial mencionó casualmente en una llamada que su hija estaba aplicando a universidades. Yo tomé nota. 2 semanas después le envié un libro sobre cómo navegar el proceso de aplicación universitaria con una nota manuscrita. No era un regalo caro. Costó $25. Pero él lo recordó. Y 6 meses después, cuando su empresa estaba eligiendo entre nosotros y nuestro competidor más grande, nos eligió a nosotros. Porque confiaba en mí. Porque yo había prestado atención. Porque había visto que él no era solo un título y una cuota de compra, sino una persona. O como la vez que uno de mis clientes más grandes estaba teniendo problemas con una implementación. El equipo de soporte técnico estaba saturado. Les habían dicho que tendrían que esperar 3 semanas para una reunión. 3 semanas durante las cuales el software no funcionaría correctamente y ellos perderían tiempo y dinero. Yo no era soporte técnico. No era mi trabajo. Pero llamé a un ingeniero que conocía. Le expliqué la situación. Le pedí un favor. Él encontró 2 horas ese fin de semana para conectarse remotamente con el cliente y arreglar el problema. El cliente no olvidó eso. Y cuando renovaron su contrato al año siguiente, no solo renovaron. Expandieron. Compraron 3 módulos adicionales. Porque sabían que si tenían un problema, yo iba a mover cielo y tierra para resolverlo. Esas cosas no aparecen en ningún reporte. Ningún gerente las ve. No hay métrica para medirlas.
Pero hacen la diferencia entre ser un vendedor promedio y ser el vendedor que todos los clientes piden por nombre. Y había otra cosa que yo hacía y que nadie más hacía. Rechazaba contratos malos. Sé que suena contradictorio. ¿Por qué un vendedor rechazaría un contrato? Porque no todos los contratos son buenos para la empresa. A veces un cliente quiere algo que nuestro software simplemente no puede hacer. Y un vendedor desesperado dirá que sí de todas formas, cerrará el trato, cobrará su comisión, y dejará que el equipo de implementación lidie con el desastre después. Yo no hacía eso. Si un prospecto quería algo que nuestro producto no podía ofrecer, yo era honesta. Les decía que no éramos la solución correcta para ellos. A veces incluso les recomendaba a un competidor. La primera vez que hice eso, mi antiguo gerente casi se desmaya. ¿Mandaste a un cliente con la competencia? No era nuestro cliente, le dije. Era un prospecto que no encajaba. Y ahora, cuando si tenga una necesidad que podamos resolver, va a acordarse de que fui honesta con él. Y así fue. 3 de mis mejores clientes eran empresas a las que inicialmente les había dicho que no. Todo esto para decir, mi éxito no era suerte. Era trabajo. Trabajo que había perfeccionado durante casi una década. Trabajo que requería inteligencia emocional, conocimiento técnico, disciplina, paciencia, y una ética de trabajo que la mayoría de la gente no estaba dispuesta a tener. Y David, que nunca había vendido nada, que nunca había estado en una negociación difícil, que nunca había pasado 6 meses persiguiendo un contrato solo para que le dijeran que no en el último minuto, me estaba diciendo que cualquiera podría haber hecho lo que yo hice. Esa noche, en mi casa, saqué una libreta. Escribí una lista de todos mis clientes activos. 37 empresas. Algunas llevaban conmigo desde mi segundo año. Otras las había cerrado hacía 6 meses. Junto a cada nombre escribí la fecha de renovación de su contrato. Luego escribí cuánto valía cada contrato anualmente. Hice la suma. Mis clientes representaban el 42% de los ingresos recurrentes del equipo completo de ventas. 42%. Yo era una de 8 vendedores. Y luego hice otra lista. Una lista de prospectos activos. Empresas con las que estaba en conversaciones. Reuniones programadas. Propuestas enviadas. Conté 22. Si incluso la mitad de esos prospectos se convertían en clientes en los próximos 6 meses, estaríamos hablando de otros $2 millones en contratos anuales. Cerré la libreta. Y tomé una decisión. El viernes de esa semana, David convocó a una reunión de equipo. Estas reuniones eran normalmente informales. Revisábamos números, compartíamos actualizaciones, celebrábamos los cierres de la semana. Duraban 45 minutos como máximo. Esta vez fue diferente. David tenía una presentación preparada. Diapositivas y todo. Quiero hablar sobre la excelencia en ventas, comenzó. Los 8 vendedores estábamos sentados alrededor de la mesa de conferencias. Yo estaba al fondo, con mi café, tomando notas como siempre hacía. Hay una diferencia entre ser un buen vendedor y ser un gran vendedor, continuó David. Un buen vendedor cierra contratos cuando el mercado está favorable. Un gran vendedor cierra contratos incluso cuando el mercado está difícil. Mostró una gráfica. Eran nuestros números de los últimos 3 trimestres. Como pueden ver, el equipo ha tenido un desempeño sólido. Pero quiero que piensen en esto. ¿Estamos cerrando contratos porque somos buenos, o porque el mercado nos está ayudando? Silencio incómodo. No estoy diciendo que no trabajen duro, dijo. Pero creo que hay una tendencia a atribuirnos éxitos que en realidad son producto de circunstancias externas. Y si queremos seguir creciendo como equipo, necesitamos ser honestos sobre eso. Miré a mis compañeros. Todos estaban confundidos. Algunos se veían molestos. Y entonces David dijo algo que hizo que todo tuviera sentido. Por eso estamos implementando una nueva estructura de compensación. Una estructura que recompense la consistencia y el esfuerzo, no solo los resultados. Ahí estaba. No se trataba solo de mi bono. Se trataba de todos. David proyectó la nueva estructura. Los bonos serían más bajos en general, pero más equitativos. Los vendedores que históricamente habían tenido desempeño bajo recibirían bonos ligeramente mejores. Los vendedores top como yo recibiríamos bonos significativamente menores.
La justificación, según David, era que todos contribuimos al éxito del equipo. Jake, uno de los vendedores más jóvenes, levantó la mano. Entonces, si cierro el doble que otra persona, vamos a ganar básicamente lo mismo. No exactamente lo mismo, dijo David. Pero la diferencia será menor. Porque reconocemos que el éxito de uno depende del soporte de todos. ¿Qué soporte?, preguntó Sara, otra vendedora senior. Yo genero mis propios prospectos. Hago mis propias presentaciones. ¿Qué soporte exactamente estoy recibiendo que justifique regalarle mi comisión a alguien que no cierra contratos? David sonrió. Esa misma sonrisa incómoda. Entiendo la frustración, Sara. Pero esta decisión viene de arriba. No es negociable. La reunión continuó otros 20 minutos. Hubo preguntas. Protestas. David las manejó todas con la misma respuesta. La decisión estaba tomada. Cuando terminó la reunión, todos salimos en silencio. Sara me alcanzó en el pasillo. Esto es una locura, murmuró. Van a perder a todos los vendedores buenos. Probablemente, dije. ¿Qué vas a hacer? Ya lo hice. Me miró confundida. Esa mañana, antes de la reunión, había enviado 3 correos. El primero era a un reclutador que me había contactado 6 meses antes ofreciéndome una posición en una empresa competidora. En ese momento le había dicho que no estaba interesada. En este correo le decía que había cambiado de opinión y que quería saber si la oferta seguía vigente. El segundo era a un excompañero que ahora trabajaba en otra empresa de software. Le pregunté si sabía de posiciones abiertas. El tercero era a mi mentor, alguien que había sido mi gerente años atrás y que ahora era vicepresidente en una empresa más grande. Le expliqué la situación y le pedí consejo. Los 3 me respondieron antes del mediodía. El reclutador me programó una llamada para el lunes. Mi excompañero me dio el contacto directo del director de ventas de su empresa. Y mi mentor me escribió 4 palabras. Sal de ahí ya. Y si quieres saber qué pasó después, quédate hasta el final. Y si alguna vez has sentido que tu trabajo no es valorado, déjamelo saber en los comentarios. Porque esta historia es para todos los que alguna vez han sido subestimados. El lunes tuve la llamada con el reclutador. El martes tuve una entrevista con el director de ventas. El miércoles me ofrecieron el puesto. El salario base era 15% más alto que el mío actual. La estructura de comisiones era más generosa. Y me ofrecieron un bono de firma de $30,000. El jueves por la mañana entré a la oficina de David con una carta de renuncia de 2 párrafos. Él la leyó. Levantó la vista. Volvió a leerla. ¿Renuncias? Sí. Amanda, si esto es por el bono, podemos hablarlo. No hay nada que hablar, David. Mira, entiendo que estés molesta. Pero no puedes tomar decisiones de carrera basadas en emociones. No estoy tomando una decisión basada en emociones, dije. Estoy tomando una decisión basada en el hecho de que después de 9 años construyendo esta cartera de clientes, después de ser la vendedora número 1 del equipo durante casi una década, tú me dijiste que tuve suerte. Y honestamente, no tengo interés en trabajar para alguien que piensa eso. Amanda. Mi último día es el viernes de la semana que viene. Voy a documentar todo lo relacionado con mis cuentas activas y voy a hacer la transición lo más ordenada posible. Pero no voy a quedarme. Salí de su oficina. Esa tarde, David fue con recursos humanos. Luego con su jefe. Luego el director de ventas me llamó a su oficina. Me hicieron una contraoferta. Un bono de retención. Una promesa de revisar la estructura de compensación. Les agradecí. Les dije que no. Porque el dinero no era el punto. El punto era el respeto. Y una vez que pierdes el respeto por alguien, el dinero no lo recupera. Mi última semana fue extraña. Por un lado, quería irme lo antes posible. Ya había aceptado la otra oferta. Ya estaba mentalmente en mi nuevo trabajo. Por otro lado, tenía una responsabilidad con mis clientes. Pasé esa semana documentando todo. Escribí perfiles de cada cuenta. Historias de la relación. ¿Qué les importaba? ¿Qué no les importaba? ¿A quién contactar para cada tema? ¿Cuándo renovaban sus contratos? ¿Qué módulos usaban?
¿Qué problemas habían tenido? ¿Qué objeciones habían puesto antes de firmar? ¿Qué competidores habían considerado? Creé 37 documentos. Algunos de 3 páginas. Otros de 10. Los guardé todos en la carpeta compartida del equipo. También programé llamadas con cada uno de mis clientes más importantes. Hola Michael. Te llamo para informarte que voy a dejar la empresa. Sé que hemos trabajado juntos durante 5 años y quería decírtelo personalmente antes de que te enteraras por alguien más. Las reacciones fueron variadas. Algunos estaban sorprendidos. Algunos estaban molestos. Uno literalmente dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Les aseguré que la empresa les asignaría un nuevo representante. Que ese representante tendría acceso a todos los documentos que había preparado. Que la transición sería suave. Pero todos, me hicieron la misma pregunta. ¿A dónde vas? Y ahí estuvo la parte complicada. Legalmente, tenía un acuerdo de no competencia. Muchas empresas de software tienen esos acuerdos. Básicamente dicen que si dejas la empresa, no puedes trabajar para un competidor directo durante cierto periodo de tiempo. El mío decía 12 meses. Pero había un detalle. Mi nueva empresa no era un competidor directo. Vendíamos software similar, sí, pero para una industria diferente. Había suficiente separación legal para que el acuerdo de no competencia no aplicara. Aún así, fui cuidadosa. No les dije a mis clientes dónde iba. Solo les dije que seguiría en la industria y que esperaba mantener el contacto. La mayoría entendió lo que eso significaba. Mi último día fue un viernes. No hubo fiesta. No hubo pastel. David ni siquiera vino a despedirse. Empaqué mi escritorio. Devolví mi laptop. Entregué mi tarjeta de acceso. Y me fui. Esa noche, en mi casa, abrí una botella de vino y brindaré por mí misma. El lunes siguiente empecé en mi nuevo trabajo. Y 2 semanas después, comenzó el caos. El primero fue un correo de Michael, mi excliente de la empresa farmacéutica. Amanda, necesito ayuda. El nuevo representante que me asignaron no sabe de qué estoy hablando. Le he explicado 3 veces el problema con el módulo de reportes y sigue sin entender. ¿Puedes conectarme con alguien que sepa? No podía. Ya no trabajaba ahí. Le respondí diciéndole que contactara directamente al gerente de cuentas. Que escalara el problema. 2 días después me escribió de nuevo. El gerente me dijo que van a enviar a alguien del equipo técnico la próxima semana. Necesitamos esto resuelto hoy. Si no lo arreglamos hoy, vamos a perder el reporte trimestral que tenemos que presentar el miércoles. Sentí una puntada de culpa. Pero no era mi problema. Ya no. Luego empezaron los mensajes de otros clientes. ¿Dónde estás? El nuevo vendedor no responde mis correos. ¿Me puedes ayudar con esto aunque ya no trabajes ahí? Y luego, 3 semanas después de que me fui, recibí un mensaje de Sara, mi excompañera. No vas a creer lo que está pasando. Me llamó esa noche. Me contó todo. De mis 37 cuentas, le habían asignado 16 a Jaque, el vendedor junior. 12 a otro vendedor que ya estaba saturado. Y 9 a David mismo, porque según él quería estar más cerca de los clientes. Ninguno de ellos había leído los documentos que dejé. Jaque había perdido un contrato en su segunda semana porque no sabía que el cliente había pedido específicamente que todas las comunicaciones fueran por correo, no por teléfono. Jaque lo llamó 3 veces. El cliente se molestó y canceló. El vendedor saturado simplemente no tenía tiempo. Varios clientes se quejaron de que sus correos no recibían respuesta durante días. Y David, que nunca había vendido nada, estaba tratando de manejar 9 cuentas importantes mientras también gestionaba al equipo. Estaba fallando en ambas cosas. 3 clientes pidieron hablar con el director de ventas directamente para quejarse. Uno amenazó con no renovar su contrato. Y entonces llegó el verdadero golpe. Uno de mis mejores clientes, una empresa de manufactura con la que había trabajado durante 6 años, decidió no renovar. Su contrato valía $270,000 anuales. Cuando le preguntaron por qué, el director de operaciones dijo, Amanda entendía nuestro negocio. Sabía lo que necesitábamos. Este nuevo vendedor nos trata como un número más.
No tiene sentido pagar este precio por un servicio que se siente genérico. Esa fue la primera cuenta que perdieron. No fue la última. Mientras tanto, en mi nueva empresa, las cosas iban increíblemente bien. Resulta que todos esos años de experiencia, todas esas habilidades que había desarrollado, eran completamente transferibles. Estaba vendiendo un producto diferente, sí, pero a clientes con necesidades similares. Y tenía una ventaja: credibilidad. Cuando llamaba a un prospecto y le decía que había trabajado en la industria durante casi 10 años, que había ayudado a docenas de empresas a implementar soluciones similares, me escuchaban. Cerré mi primer contrato en la tercera semana. El segundo en la quinta semana. Para el final de mi tercer mes, ya había cerrado 6 contratos. Mi nuevo gerente, Patricia, me llamó a su oficina. No sé qué hacías en tu antiguo trabajo, me dijo, pero claramente no te estaban valorando lo suficiente. Le sonreí. No, no lo hacían. Y había algo más. Algo que no esperaba. En mi antigua empresa, siempre había sentido que tenía que demostrar mi valor. Que tenía que trabajar el doble que mis compañeros hombres para recibir la mitad del reconocimiento. Aquí era diferente. Patricia confiaba en mí. Cuando le presentaba una estrategia, me escuchaba. Cuando le pedía recursos para un cliente, me los daba. No tenía que pelear para que me tomaran en serio. Y eso, honestamente, valía más que cualquier aumento de sueldo. 18 meses después de renunciar, estaba en una conferencia de la industria en Chicago. Era una de esas conferencias grandes, con cientos de vendedores, gerentes, directores. Había paneles, presentaciones, stands de diferentes empresas. Yo estaba en el stand de mi nueva empresa, hablando con un prospecto, cuando vi a alguien familiar del otro lado del salón. David. Estaba solo, mirando su teléfono, con esa postura de alguien que está incómodo en eventos sociales. Terminé mi conversación con el prospecto. Me acerqué. Hola, David. Levantó la vista. Le tomó un segundo ubicarme. Amanda. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Y tú? Muy bien. Silencio incómodo. Oí que te está yendo muy bien en tu nueva empresa, dijo. Sí. Ha sido un buen año. Me alegro. Otra pausa. ¿Cómo va el equipo?, pregunté. Vaciló. Ha sido un año complicado. No dije nada. Solo esperé. Perdimos algunas cuentas importantes, continuó. Y el equipo ha tenido rotación. ¿Sara sigue ahí? No. Se fue hace 4 meses. Jaque también. Y otros 2 vendedores. Asentí. ¿Y tú? Yo sigo ahí. Sonrió, pero no llegó a sus ojos. Tratando de reconstruir. Quise decir muchas cosas. Quise decir, te lo dije. Quise decir, esto es lo que pasa cuando no valoras a tu gente. Quise decir, espero que hayas aprendido algo. Pero no dije nada de eso. Porque la verdad es que David probablemente ya lo sabía. Y si no lo sabía, nada de lo que yo dijera iba a cambiarlo. Buena suerte, dije. Gracias. Igual. Me alejé. Esa noche, en mi cuarto de hotel, pensé en los últimos 18 meses. Había cerrado $4.700.000 en contratos mi primer año en la nueva empresa. Era, por mucho, la mejor vendedora del equipo. Me habían promovido a directora regional 6 meses atrás. Ahora gestionaba un equipo de 5 vendedores. Y estaba haciendo todo lo posible por ser el tipo de gerente que David nunca fue. Escuchaba a mi equipo. Reconocía su trabajo. Los ayudaba a crecer. Y cuando alguien tenía un trimestre excepcional, me aseguraba de que recibiera el bono que se merecía. Porque había aprendido algo importante. La gente no deja trabajos. Deja gerentes. Y los buenos gerentes entienden que su trabajo no es atribuirse el éxito de su equipo. Es crear las condiciones para que su equipo tenga éxito. David nunca entendió eso. Y mi antigua empresa pagó el precio. Según supe después, en los 18 meses después de que renuncié, ningún vendedor en mi antiguo equipo superó el 95% de su cuota. Ni uno. Perdieron 11 cuentas grandes. 11. Y el equipo, que alguna vez fue el más fuerte de la empresa, se volvió el más débil.
Hubo una investigación interna. Entrevistas con clientes. Análisis de qué había salido mal. La conclusión fue obvia. Habían perdido talento clave y no habían logrado retener a los clientes que ese talento había construido. David fue degradado 6 meses después. Lo regresaron a operaciones. Parte de mí sintió satisfacción cuando me enteré. No voy a mentir. Pero otra parte de mí solo sintió tristeza. Tristeza por todos esos clientes que recibieron peor servicio. Por todos esos vendedores que dejaron un equipo que alguna vez amaron. Por todo el potencial desperdiciado. Porque la verdad es que nada de eso tenía que pasar. Si David hubiera escuchado. Si hubiera valorado la experiencia de su equipo. Si hubiera entendido que su trabajo era apoyar, no controlar. Pero no lo hizo. Y ahora estoy aquí. En una empresa que me valora. Con un equipo que confía en mí. Ganando más dinero del que nunca gané antes. ¿Significa eso que gané? No lo sé. No pienso en esto como ganar o perder. Pienso en esto como tomar la decisión correcta en el momento correcto. Porque al final, lo que aprendí es esto. Tu valor no lo define la persona que te paga. Lo defines tú. Y cuando alguien te dice que tu éxito es suerte, cuando alguien minimiza años de trabajo duro, cuando alguien te trata como reemplazable, tienes 2 opciones. Puedes quedarte y pelear. Puedes tratar de demostrar tu valor una y otra vez, esperando que eventualmente te vean. O puedes irte. Puedes encontrar un lugar donde ya sepan tu valor. Donde no tengas que demostrarlo cada día. Yo elegí la segunda opción. Y no me arrepiento. Hace un mes, recibí un mensaje en LinkedIn. Era de uno de mis antiguos clientes. El director de la empresa farmacéutica. Amanda, sé que ya no trabajas con nosotros, pero quería que supieras algo. Decidimos no renovar con tu antigua empresa. El servicio nunca fue lo mismo después de que te fuiste. Pero investigué dónde estabas ahora. Y resulta que tu nueva empresa tiene un producto que podría funcionarnos incluso mejor. ¿Podemos programar una llamada? Le respondí esa tarde. Tuvimos la llamada a la semana siguiente. Cerramos el contrato 2 meses después. Vale $1.300.000. Más grande que el contrato original. Y cuando le conté a Patricia, mi gerente, cómo conseguí ese cliente, se rió. Así que básicamente dijo, tu antigua empresa pagó por entrenarte durante 9 años, y ahora nosotros cosechamos los beneficios. Algo así. Bueno, dijo, les agradezco el favor. Yo también. Porque a veces las mejores cosas que te pasan son las cosas que te obligan a irte de donde estabas cómoda. A veces perder algo que pensabas que querías te lleva a encontrar algo que ni siquiera sabías que necesitabas. Y a veces, la gente que te subestima te hace el favor más grande de tu vida. Porque te obliga a demostrarte a ti misma lo que realmente vales. No a ellos. A ti. Y si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. Si alguna vez has pasado por algo similar, si alguna vez has sentido que tu trabajo no es valorado o que alguien te subestimó, déjamelo saber en los comentarios. Y si esta historia te resonó, dame un like y suscríbete. Porque hay más historias como esta, y quiero compartirlas contigo. A veces solo necesitamos saber que no estamos solos. Que otras personas han pasado por lo mismo. Y que sí se puede salir adelante. Nos vemos en el próximo vídeo.